Luces en el cielo. Me llamo Ernesto y llevo más de 20 años manejando tráileres en carretera. He pasado por todo tipo de rutas, desde los caminos más transitados hasta los tramos donde no ves un alma en horas. Pero lo que me pasó aquella noche, todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo, y cada vez que alguien me pide que lo cuente, lo hago con la voz entrecortada porque todavía no encuentro una explicación. Era cerca de las 2 de la madrugada. Iba rumbo al norte, por un tramo desértico donde la carretera se pierde en el horizonte y la única compañía es el zumbido del motor y el ruido del viento golpeando los espejos. El cielo estaba despejado, la luna iluminaba lo suficiente para distinguir las siluetas de los cerros a lo lejos. De repente, noté unas luces extrañas en el retrovisor. Al principio pensé que era otro vehículo acercándose, pero algo no cuadraba. Eran 3 luces perfectamente alineadas, demasiado altas para ser faros y demasiado bajas para estrellas. No cambiaban de posición, se mantenían siguiéndome a la misma velocidad. Intenté tranquilizarme, diciéndome que podía ser un avión o algún tipo de helicóptero, pero en esa zona no hay aeropuertos ni bases militares. Aún así, seguí manejando, sin quitarles la vista del espejo. Pasaron unos minutos y esas luces empezaron a moverse de manera imposible. Primero se alinearon en vertical, después se separaron y giraron alrededor de mi tráiler como si me estuvieran cercando. En ese momento el estómago se me apretó. Apagué la radio, bajé la ventana y lo único que escuchaba era un silencio pesado, casi como si el aire mismo se hubiera detenido. De pronto, todo el tablero del tráiler parpadeó. Las luces del velocímetro se apagaron, la radio dejó de funcionar y sentí que el motor perdía fuerza como si algo lo estuviera drenando. Me orillé de golpe, sudando frío, y miré hacia el cielo. Las 3 luces estaban justo encima de mí. No hacían ruido, ni el zumbido de hélices, ni nada parecido a un avión. Se movían despacio, como si inspeccionaran el tráiler. Me quedé inmóvil, con las manos temblando sobre el volante. Y entonces pasó lo peor. La carretera, que conozco de memoria, parecía distinta. Mirara hacia donde mirara, no veía las señales, ni los postes, ni los cerros que estaban a lo lejos. Solo oscuridad, como si me hubieran sacado del camino real y puesto en algún lugar que no era el mismo. En ese momento una de las luces bajó tanto que iluminó la cabina por completo. No era una luz normal, era blanca, pero no encandilaba. Tenía algo extraño, sentías que te atravesaba, como si pudiera leer cada pensamiento. No sé cuánto tiempo pasó, quizás segundos, quizás horas. Solo recuerdo que cerré los ojos, rezando, y cuando los abrí, el motor rugió de nuevo como si nada hubiera pasado. Las luces habían desaparecido y la carretera volvió a ser la misma de siempre. Llegué al siguiente poblado con el corazón aún acelerado. Revisé el reloj del tablero y marcaba casi 1 hora perdida, como si el tiempo hubiera desaparecido. Desde esa noche, cada vez que manejo de madrugada y veo algo en el cielo, no puedo evitar que me suden las manos en el volante. No sé qué eran esas luces. No sé si eran humanos, máquinas, o algo que viene de otro lugar. Solo sé que me eligieron a mí esa noche, y que todavía siento que, en cualquier momento, pueden volver. El tramo sin fin. Me llamo Julián, y aunque llevo 15 años conduciendo tráileres de carga pesada, todavía hay noches que me persiguen como si fueran pesadillas. Lo que voy a contar pasó en una carretera del sur, un tramo que todos los choferes conocemos por lo solitario y lo peligroso. Pero lo que viví esa noche no tiene explicación. Era pasada la medianoche. Tenía que entregar mercancía al amanecer y decidí no detenerme. La carretera era recta, interminable, con la línea amarilla dividiendo el asfalto como un látigo. No había pueblo cerca, ni gasolineras abiertas a esa hora. Solo oscuridad y el rugido del motor. Después de unos 40 minutos, noté algo extraño. No venían coches en ningún sentido. En un tramo normal siempre ves al menos un par de luces a lo lejos, pero aquí nada. El cielo estaba despejado, sin luna, y el horizonte parecía borrado. Miré el reloj del tablero. Eran las 12:47. Seguí manejando, y al volver a mirar el reloj, todavía eran las 12:47. Pensé que el reloj se había trabado, pero cuando tomé el teléfono, la pantalla marcaba la misma hora. Era como si el tiempo se hubiera congelado. La tensión me recorría la espalda. Sentía que algo no iba bien, pero no podía parar. Los costados eran pura maleza negra y arbustos sin fin. Así que seguí recto, apretando el volante con fuerza. Fue entonces cuando vi a un hombre en la carretera. Caminaba justo por la línea amarilla, muy despacio,
con la cabeza agachada. Le toqué el claxon, esperando que se hiciera a un lado, pero no reaccionó. Frené de golpe, los neumáticos chillaron, y el tráiler se detuvo a escasos metros de él. Bajé la ventana y le grité. Nada. Saqué la linterna, apunté hacia su espalda. Vestía algo como un overol oscuro, pero estaba desgastado, lleno de manchas que parecían tierra o sangre seca. Bajé de la cabina, con la linterna en la mano. El aire olía a metal caliente y polvo. Al acercarme, noté que el hombre se movía de forma antinatural. Cada paso era lento, forzado, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Cuando me acerqué lo suficiente, levantó la cabeza. Y ahí me quedé helado. Su rostro no era normal, los ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y la mandíbula parecía desencajada, abierta más de lo que un ser humano podría. La piel colgaba, como si hubiera estado demasiado tiempo bajo el sol, reseca y cuarteada. Se quedó mirándome, inmóvil, y en mi cabeza escuché un susurro. No eran palabras claras, era un murmullo que se repetía como un eco lejano. Me llevé la mano a la oreja creyendo que venía de un audífono, pero no llevaba ninguno. El sonido venía de dentro de mi cabeza. Retrocedí despacio, sin dejar de apuntarle con la linterna. Pasaron de golpe 5 minutos. La figura parpadeó, pero no como un humano, lo hizo de forma horizontal, como un reptil. Y antes de que pudiera reaccionar, desapareció. No caminó ni corrió, simplemente se desvaneció en la oscuridad. Regresé corriendo a la cabina, puse el motor en marcha y aceleré sin mirar atrás. Sentía que el aire dentro del tráiler estaba más frío que afuera, y por el espejo retrovisor juraría que lo vi, por una fracción de segundo, la misma figura sentada en la parte trasera de la caja, mirándome con esos ojos blancos. Cuando llegué al siguiente poblado eran casi las 3 de la mañana. El reloj del tablero marcaba un tiempo lógico, pero el GPS registraba que había pasado más de 2 horas en ese tramo que normalmente se cruza en menos de 40 minutos. No sé qué era ese hombre, o lo que fuera. Lo que sí sé es que esa carretera ya no es solo un camino más para mí. Se siente como una trampa, como si en cualquier momento volviera a entrar en ese mismo tramo sin fin, y encontrarlo de nuevo, caminando en medio de la línea amarilla, esperándome. El hombre en el arcén. Me llamo Marco. Llevo 17 años en la ruta y he visto cosas raras. Conductores ebrios que se duermen en el carril, animales destrozando parachoques, tormentas que talan árboles. Pero lo que me pasó en la Ruta 7 no se parece a nada de eso. Lo cuento así, con la voz cortada, porque todavía siento el frío en la nuca cuando lo recuerdo. Era ya entrada la madrugada, sobre la 1:30. Venía haciendo el tramo largo entre 2 pueblos pequeños. Esa carretera entre montes donde no hay señal de teléfono y las estaciones de servicio parecen más un mito que otra cosa. Llevaba 2 horas sin ver un coche. La noche estaba cerrada, la luna tenía nubes que la mordían a ratos y el viento golpeaba la cabina con ráfagas que olían a hojas húmedas. Había pasado un camión de carga, hacía un cuarto de hora lo vi en el espejo alejarse y luego nada. La carretera era un hilo de asfalto que se cortaba entre sombras. En una curva suave vi la luz de emergencia prendida de alguien a un lado, en el arcén. Al principio pensé que sería otro camionero con una avería. Detenerse en esos tramos es común y siempre me ha gustado ayudar cuando puedo. Apagué la radio, reduje la velocidad y encendí las luces de cruce para no cegar a nadie. Al acercarme distinguí la figura, alta, demasiado alta para un hombre normal, de pie junto al guardarraíl. No llevaba una chaqueta grande ni nada reconocible, su piel, si es que era piel, parecía mate, con un brillo pálido que no venía de mis faros sino de dentro, como si emitiera luz propia. Tenía una postura extraña, muy erguida, con los brazos pegados al cuerpo y las manos colgando demasiado largas. Al principio pensé que era un borracho o un vagabundo, pero no se movió cuando el viento me azotó, no se le movió ni un pelo, ni un pliegue de ropa. Me detuve a unos 10 metros, bajé el vidrio y le grité si estaba bien. No contestó. Bajé del tráiler y caminé hacia él con mi linterna en la mano, la tenue luz amarillenta, y al iluminarle el rostro sentí un golpe en el estómago. No tenía cara como la entendemos, la frente era ancha, los pómulos marcados pero lisos, y los ojos eran grandes, oscuros y tan brillantes que parecían 2 pozos. No pestañeó cuando le hablé. Me miró directamente, no con curiosidad, sino con algo que me recorrió los huesos, una especie de cálculo frío. ¿Te encuentras bien?, pregunté de nuevo, intentando mantener la voz firme.
pero con un miedo que no puedo describir. Solo pregunté más por instinto que el momento de la situación. No respondió con palabras. Se inclinó un poco hacia mí, y en ese movimiento las manos se alargaron como si la carne se hubiera estirado. Hubo un sonido, apenas un susurro, como hojas secas arrastradas por el viento, pero no venía del exterior, sino que venía de esa figura. Yo sentí como los pelos de mis brazos se me ponían de punta. Retrocedí un paso. Fue un instinto viejo, de cuando en el ejército te enseñan a medir riesgos. Encendí mis luces de emergencia, di marcha atrás y subí a la cabina, cerré la puerta con llave y me senté al volante, nunca quitarle la vista. Mi corazón latía a golpe. Empecé a sudar frío y a pensar en mil tonterías. A lo mejor está herido, a lo mejor es un disfraz para una broma, pero ninguna se sostenía. De pronto, por la ventana de la puerta vi que empezó a caminar en paralelo a mí, pero sin tocar el asfalto. Parecía flotar, apenas rozando la línea del arcén. No hacía ruido ningún paso. Se movía con una calma que me desesperó. Cada vez que me miraba, la sensación era la misma, como si él pudiera leer hasta el último pensamiento. Decidí no salir. Puse el motor en marcha despacio y me fui. Al tomar la curva pensé que me había dejado atrás, que respiraría más tranquilo. Pero al encender el retrovisor vi con la boca seca que la figura estaba ahora frente al camión, a mitad de la calzada, mirándome. No la había alcanzado de forma visible, simplemente apareció. El espejo me mostró otra cosa. La carretera detrás de él estaba distorsionada, como si la niebla se hubiese formado solo alrededor suyo. Daba la impresión de que la oscuridad misma lo abrazaba. Lo peor vino cuando, por un segundo que me pareció eterno, sus ojos prendieron con una luz como fuego apagado, y en mi cabeza sin oír palabra vino una imagen, un recuerdo que no era mío, una casa en la colina, una niña corriendo hacia el bosque, pasos que se alejaban. Grité sin querer, un sonido agudo y humano. Y entonces, sin aviso, la figura se giró como quien se aburre y cruzó la carretera hacia la derecha, internándose en la maleza del monte. No hizo más que desaparecer entre los pinos. La maleza no se movió, no hubo crujidos, nada. Fue como si se hubiera disuelto entre las sombras. Aceleré sin mirar atrás. Llevé el camión a la primera estación del pueblo cuando el cielo empezaba a mostrar un hilo gris de madrugada. Bajé de la cabina con manos temblorosas y corrí al baño para vomitar, porque sentí que algo se me estaba saliendo por dentro. No dije nada en la estación. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi un hombre alto sin rostro que flotaba y te mostraba recuerdos que no te pertenecían? Me miraron raro cuando pedí café, pero nadie me preguntó nada más. Cuando revisé el registro del GPS vi que en ese tramo mi velocidad había disminuido 5 minutos, aunque a mis ojos no habían pasado más de un minuto. Como si el tiempo se hubiera dilatado. Desde entonces no puedo pasar por esa curva sin apretar el volante hasta sentir que se me agarrota la mano. He cambiado rutinas, evito esas rutas de madrugada y, aún así, algunas noches, en mi camión, siento que alguien me está mirando desde el arcén. A veces, en el silencio, creo oír un susurro que me empuja a mirar por la ventanilla, y me quedo inmóvil, porque sé que, si vuelvo a mirarlo, algo en mí cambiará para siempre. No sé qué era aquel ser. Si era una criatura que pertenece a la noche, un experimento fallido o algo que jamás imaginé que pudiera cruzarse en mi camino. Solo sé que lo vi, que no pedía nada, que no hizo daño, al menos no físicamente. Pero hay heridas que no sangran y que taladran la mente. Yo sigo aquí para contarlo, pero la carretera ya no es la misma para mí. Nunca más.